¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, en una semana en la cual empieza no solo a definirse el futuro Congreso en la República Argentina. ¿Por qué? Porque estas semanas se están definiendo y cierran las inscripción ya de los candidatos para las próximas elecciones del próximo 26 de octubre. Se renueva el 50% de la Cámara de Diputados, se renueva un tercio del Senado Nacional. El futuro Congreso empieza a definirse a partir de que queden consagrados ya los candidatos para las próximas elecciones. Y por supuesto también lo que va a ser esta semana, que ya empieza mañana, varias reuniones de comisión. Títulos y lo más importante del día. Se reúne la Comisión de Economía. Mañana a las 11 de la mañana se tratarán proyectos de resolución. Comisión de Defensa Nacional, a partir de las 16 horas de mañana, se reúne para tratar proyectos de resolución y de declaración. Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos se reúne mañana para tratar el emplazamiento de la comisión investigadora por el caso Libra. Bueno, ahí está el adelanto que están en estos títulos como temas centrales y que tienen que ver con el trabajo de las comisiones. Mañana varias reuniones, lo mismo va a suceder el miércoles. Y claro, los legisladores nacionales, más allá de estar pensando en cómo se van a diagramar las listas, varios de integrantes de esta Cámara están pensando también en una próxima sesión. Desde la oposición están pensando en la semana que viene, en el día 20, para llevar varios temas nuevamente al recinto de la Cámara de Diputados. Veremos finalmente cómo se van dando esas conversaciones entre el armado político que van llevando adelante los diferentes bloques de la oposición y por el otro lado también las estrategias políticas del oficialismo encabezadas por La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Silvia Rascher, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros televidentes. Hoy es se empieza una semana que no va a ser capaz que una semana legislativamente tan fuerte. Sí, se van a ir sacando los despachos, digamos, la oposición va a tener su número para sacar los despachos, pero va a ser muy importante la otra semana, claro, a ver si pueden tratar estos temas en comisión y el intento de algunos opositores que quieren llevar al recinto el tema de los vetos. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, hoy voy a hablar de un tema que me parece interesante. Viste que se lanzó los gobernadores del Grito Federal. Sí, así es. Que lanzaron un espacio político llamado Provincias Unidas. Bueno, en ese tema de Provincias Unidas voy a contar cuántos legisladores hoy tienen todos esos gobernadores acá. Bueno, un dato interesante, un dato importante, Silvia, pensando también en lo que vamos diciendo, que se cierran las listas de candidatos. Sí, exactamente. Cada uno de los frentes, cada una de las fuerzas políticas empieza a definir sus candidatos y empieza también a perfilarse respecto a cómo van a quedar conformado el Congreso, más allá de las elecciones venideras del 26 de octubre, con un paso previo, con impacto posiblemente a nivel nacional, porque todas las elecciones, desde la provincia más chiquita a la provincia más grande, tienen un impacto nacional. Sí, algunas más, otras menos. Claro, digamos. Pero por ejemplo lo del 7 de septiembre, que es la elección en la provincia de Buenos Aires. Algunos temas que tienen que ver, y vamos recorriendo también con imágenes, algunos temas vinculados con las reuniones de comisión. Decimos en la jornada de mañana que va a haber una reunión de comisión vinculada con temas de economía, la Comisión de Economía. Lo mismo va a suceder con la Comisión de Defensa. También está prevista la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, conjuntamente con Asuntos Constitucionales. El tema Libra vuelve a estar en la agenda y son temas que van marcando también la agenda de esta Cámara de Diputados. Exactamente, una agenda que desde marzo de este año está centrada en la ofensiva opositora, porque desde marzo de este año el gobierno no pudo sacar ningún proyecto
en ese momento pudo sacar y hacer aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, bueno, y uno de los temas, porque siguen resonando en esta Cámara de Diputados, tienen que ver con lo que ha sucedido la semana pasada, con la última sesión, con los temas que ahora va a tener que discutir el Senado. Dentro de los temas que tendrá que discutir el Senado porque fueron aprobados en esta Cámara Baja, tiene que ver con el financiamiento para las universidades nacionales. Y el tema de la declaración de emergencia del Garrahan. Exactamente. Tema universidades, habló Blanca Osuna el día viernes con Diputados Televisión de esta manera. Creo sin duda que lo que contribuyó a estos acuerdos tiene que ver con la convicción de que las universidades, la educación en general, la educación pública y las universidades son instituciones cuya referencia indudable en la historia argentina y en la actualidad convocan a ser acompañadas, porque además tanto estudiantes como docentes y no docentes, sus organizaciones, los rectores, rectoras, decanos, decanas, han venido al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados, han tenido mano a mano con legisladores de distintos bloques, planteando la situación gravísima de emergencia que los aqueja y que a tal punto está desplegando sus consecuencias que hay dificultades serias para el desarrollo formativo, para, bueno, ni qué decir, para los salarios, que en un 70% ubica a trabajadores de la educación que se desempeñan en universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza. Bueno, lo mismo el monto de becas o los desarrollos de investigación, que es un rol fundamental que llevan adelante las universidades y que aporta al desarrollo nacional y a atender problemas que aquejan a diversas realidades, en algunos casos productivas, de salud, propiamente de educación, o cuestiones sociales, o cuestiones que en general la ciencia en sus consecuencias de labor va, digamos, generando aportes sensibles e importantes, y eso la verdad que requiere de una universidad activa y funcionando. Es lo que no está pasando y es lo que motivó, entiendo yo, esas importantísimas consecuencias. Importantes consecuencias porque el número de votos dio cuenta de ello, ¿no? Bueno, ahí estaba Blanca Osuna de Unión por la Patria por la provincia de Entre Ríos. El debate que, como decíamos antes, se trasladó ahora al Senado Nacional. Silvia, un Senado que todavía no está con una fecha fija. Algunos pensaban que, bueno, ya esta semana, pero esta semana el Senado también está cruzado por los cierres de las listas. Los cierres de las listas. Primero tienen que llegar los proyectos al Senado. Todavía no llegaron, me parece. Deben llegar entre hoy y mañana. Y después el tema es cuándo se van a empezar a tratar. O si directamente van a ir a una sesión para tratarlo sobre tablas. Esa es una discusión. Todavía no está muy claro qué es lo que va a pasar, pues tampoco está muy claro que la Comisión de Presupuesto vaya a citar. Sí, exactamente. La Comisión de Presupuesto que para la oposición sucede lo mismo que sucede en la Cámara de Diputados. Respecto a cuando tienen que tratar un proyecto vinculado con la Comisión de Presupuesto, la que encabeza José Luis Esper, el camino más directo para la oposición es convocar una sesión, emplazar a la comisión, es decir, obligar a la Comisión de Presupuesto a abrir sus puertas y discutir en un día determinado y una hora determinada. Y con dictamen le ponen. Y con dictamen, claro, exactamente. En el caso del Senado Nacional, la Comisión de Presupuesto es encabezada por otro legislador libertario, en este caso el senador Ezequiel Atauche, que está obviamente con la misma estrategia de La Libertad Avanza. Sí, pero ahí no hay emplazamiento, ¿viste? No, que ahí directamente se convoca. Se pueden autoconvocar, que ya ha sucedido. Ya sucedió más cuando allá se que trató hubo el tema de... Sí, se sucedió cuando fue el tema de jubilaciones y de discapacidad. Así es, así es. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en el Senado Nacional. La intención de Unión por la Patria es construir mayorías, construir esa mayoría de 37 senadores. Tiene 34 propios, es decir, que arranca con una base muy alta. A ellos se le puede sumar
por lo general se le suma el senador Blanco del radicalismo, el senador Lustó de la Unión Cívica Radical, la senadora Guadalupe Tagliaferri. Ahí están los 37. Ahí están los 37, más los 2 santacruceños que se le pueden sumar, Exacto. más los misioneros que se le pueden sumar. Bueno, a ver, los misioneros, si uno toma lo que sucedió en la Cámara de Diputados, han tenido una postura más inclinada hacia El el ausentismo, oficialismo. sí. Un ausentismo que, digamos que en definitiva, acompaña de alguna manera la estrategia del oficialismo en la Cámara Baja. Es posible que suceda lo mismo. Pero la Libertad Avanza cuenta, la Unión por la Patria cuenta en el Senado los 34 Más los 3 más fijos. los 3. Dice, Sí. con esos 37 ya está. El que quiere sumar, se suma. Claro. Pero con esos 37 Bueno, están como para porque avanzar. Alejandra Vigo se supone que se va a sumar siguiendo Claro. la misma orientación que siguieron acá los diputados cordobeses. Exactamente. Habrá que ver también si hay algún senador radical que, digamos, tiene una actuación similar a lo que ha sucedido en esta Cámara de Diputados, donde hubo dirigentes del radicalismo, legisladores, que acompañaron los proyectos. Yo creo que el tema de universidades, el radicalismo va a acompañar en masa. Claro, exactamente. Porque hay un compromiso con la militancia radical referido a las universidades. Me parece que en ese tema es difícil que no acompañe. Vamos a Claro. ver en el tema Garrahan y otros temas que son de mayor impacto político. Exactamente. Bueno, hablando de comisiones para mañana, acá hay unos datos que tienen que ver con la Comisión de Defensa, que se reúne mañana a las 4 de la tarde. Se declaran héroes al general post-mortem Felipe Varela y a don Bernabé Araoz y al doctor Francisco Bruno Gurruchaga, que político y militar en la República Argentina. Y hablando de temas de defensa también y temas vinculados a su provincia, hablando particularmente de la provincia de Salta, el diputado Carlos Zapata habló con Diputados Televisión, uno de los temas que sigue siendo de mucha discusión aquí y en su provincia, el tema del tabaco. Bien. Yo planteé cuestión de privilegio, que durante el año pasado he sido objeto de una persecución iniciada a partir de mi negativa a conversar o a acordar con el señor Darío Pulenta, que es el CEO de Masalín Particulares. Yo tengo una visión propia, tengo experiencia en el sector y lo que Claro. es el tabaco y algo de experiencia también en impuestos. A partir de eso, yo fui objeto de una persecución mediática y hasta recibí denuncias penales. Planteé el año pasado, creo que fue el 21 de mayo, una cuestión de privilegio, porque consideraba que esta persecución obedecía al hecho de que yo planteaba una opinión, una postura distinta, o sea que está íntimamente relacionada con la inmunidad de opinión consagrada en el artículo 68 de la Constitución, y luego de eso vino, por supuesto, pronunciamiento judicial. Las denuncias que recibí llegaron a Comodoro Pi, intervino el fiscal Rívolo y el juez Rafeca, ambos en extensos dictámenes. Se decide rechazar la pretensión porque no existe ningún tipo de delito, y lo único que hice yo es tratar de ser un buen diputado, o sea, defender una idea o exponer una idea o un camino diferente ante las opciones para tratarse. Volvió a Salta y la denuncia fue desestimada. Tratándose de un hecho nuevo y que en los pronunciamientos judiciales se hace expresa mención a que la denuncia, o se hace la correlación a que el objeto de la denuncia estaba vinculado con mi inmunidad de opinión, es que volví a plantear la cuestión de privilegio. Pero aproveché también para ilustrar el nefasto resultado que tuvo la sanción o el cambio del capítulo de impuesto interno referido a los cigarrillos. Primero, se hablaba de que se iba a recaudar 500, 1.000 millones de dólares más y no se recauda más. La instalación obedeció a decir que el señor del tabaco no pagaba un impuesto, que era el impuesto mínimo a los cigarrillos. Bueno, ahí está el tema del tabaco, el tema de el impuesto, un tema que está judicializado también respecto al denominado señor del tabaco, pero lo cierto es que cuando se discutan
cuando hay discusiones vinculadas a estos temas, al tema del impuesto al tabaco, esa discusión se da principalmente cuando se discute el presupuesto. Exactamente, cuando se Y discute eso el es presupuesto porque a hay un partir del 15 impuesto de vinculado. septiembre. Claro, porque hay un impuesto vinculado al presupuesto. Claro. Y ahí hay una discusión sobre el tema de qué es lo que está pagando, qué es lo que están pagando los productores tabacaleros. Y hay una discusión especialmente con Otero, Claro. que es un gran empresario del tabaco, sobre por qué él se niega a pagar de acuerdo a lo que es digamos, el precio promedio. Él quiere pagar del precio mínimo. Hay Claro. toda una discusión ahí y ya se dio cuando se trató la ley base. No sé si te acordás. Exactamente, exactamente. Por lo general, los impuestos se van prorrogando año tras año. Algunos, y es ahí, algunos tienen prórroga de 10 años, otros de 2, otros de claro, 5. en el caso del impuesto al tabaco es anual. Sí, exactamente. Y entonces, en el momento de discutir el presupuesto, es ahí donde se discute también la prórroga de ese impuesto y otros. Veremos qué es lo que va a ocurrir este año. El 15 de septiembre, decíamos, es la fecha límite para que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de presupuesto 2026. Vamos a ver si se discute con esta Cámara o si se discute después del 10 de diciembre con la Cámara que venga. Ahí me parece que va a ser un proyecto en el cual va a ingresar en tiempo y forma. Sí. Habrá que ver si lo trae el presidente de la Nación, como hizo el año pasado. Estamos en el medio de una campaña electoral. Debería traerlo el ministro, debería venir a exponer el ministro de Economía. Eso como sería lógica. Sucedió en los últimos 30, 40 años de democracia. Exactamente. Y después ver bien, como dice Silvia, cuándo se va a discutir. Todo estaría indicando que la discusión va a ser después de las elecciones, después de la renovación, es decir, después del 10 de diciembre. Entre el 10 de diciembre y el 20 de diciembre, ahí puede haber 10 días para avanzar. Digo porque va a tener, se supone, va a tener más facilidades el gobierno, digamos, de tener no va a tener mayoría ni se va a acercar al quórum, pero ni por casualidad. Claro. Pero va a tener un bloque más compacto para poder discutir con otros referentes. Exactamente, y va a venir... No es lo mismo tener 40 que tener 80, nunca es lo mismo. Y si triunfa en las elecciones, va a venir también con un, digamos, ímpetu, caudal de votos. Exactamente, una legitimidad que lo va a permitir negociar con la oposición desde otro lugar. Bueno, hay un tema que el gobierno tiene que definir respecto a esa construcción de mayorías y de minorías que tienen que definir el Congreso y en su parte también el oficialismo y el gobierno, que es el tema de los vetos. El tema de los vetos. Yo creo que el gobierno va a mantener la postura, que inclusive tuvo el año anterior, de no impulsar el tratamiento de los vetos. No implica que si lo impulsa algún otro bloque, ellos acepten el tratamiento sobre tablas. Claro. Si tienen la certeza que tienen el tercio para poder blindarlo. ¿Saben que moratoria, la oposición no va a tener los 2 tercios porque apenas lo pudo aprobar porque estuvo muy pareja la votación? La dificultad más grande que hoy se le presenta al gobierno es en la ley de discapacidad. Ahí hay muchas voces cercanas al oficialismo a la hora de discutir varios proyectos de ley, pero que marcan distancia con la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de emergencia en discapacidad. Y una discusión también respecto a qué es lo que va a pasar con el veto al aumento del 7,2% a las jubilaciones y pensiones en toda la República Argentina. La diputada del Frente de Izquierda, la diputada Mercedes de Mendieta, habló con Diputados Televisión sobre este tema, sobre el tema de los vetos de esta manera. No, ya había habido algunos de estos decretos que habían ido a la justicia y ya hubo algunas instancias que habían justamente puesto un freno al gobierno de Milei. Ahora, la verdad es que la justicia, sabemos que la independencia de la justicia es muy relativa y que mucho depende de la situación política, de cómo se vaya a desarrollar lo que termine mismo pasando en la justicia, ¿no? Porque, a ver, digo, Milei lo puede llevar ahí, pero nosotros queremos que desde el punto de vista de lo que argumenta legalmente el gobierno no es así, eso en primer lugar, y lo discutíamos el otro día, que sí, el Congreso Nacional tiene la facultad de poder anular estos decretos
que no está bien, que no es un argumento. Que se lo hayan dado por facultades delegadas. Exactamente. De hecho, mucho se decía, digamos, facultades delegadas que en muchas cuestiones pasó por encima de lo que son mismo las propias facultades delegadas que tenía la ley de bases, ¿no? Entonces, no vemos que sea un argumento válido el del gobierno, no confiamos en la justicia, lo que sí confiamos es en la presión que haya en las calles justamente para lograr que se termine logrando que caigan estos decretos en el Senado, como también meter presión a la justicia, porque yo creo que sí, acá se decía, algunos decretos ya habían tenido una primera instancia, no sé, la Marina Mercante también había tenido una primera instancia favorable contra el decreto, ¿no? Pero sí creemos que define la calle, y eso sí es importante saberlo. Obviamente que, como siempre, el gobierno va a intentar agarrarse de cualquier tipo de artimaña legal, ya lo habíamos visto en la propia sesión, pero no, esos argumentos desde el punto de vista, si se quiere, jurídico, no vemos que sean válidos. Y lo más importante es que lo que estamos defendiendo son organismos fundamentales para el desarrollo nacional y también para el desarrollo del arte, de la cultura, de la propia seguridad de todas nosotras y todos nosotros, con lo que significa el decreto de vialidad. Y bueno, y ni hablar del INTI y el INTA, que son dos organismos fundamentales para el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Y el desarrollo nacional. Entonces, nos parece que es muy importante defender la anulación de estos decretos e ir a fondo contra el gobierno. Bueno, ahí la escuchábamos a Mercedes de Mendieta, la diputada del Frente de Izquierda, y el tema tiene que ver con los vetos presidenciales, los vetos a 3 leyes. A la ley de jubilaciones, al aumento en jubilaciones, a la moratoria previsional y a la declaración de emergencia en discapacidad. Veremos qué es lo que ocurre en esta Cámara de Diputados, cómo articulan mayorías desde la oposición, a ver si logra los 2/3 para derogar ese veto, o si el oficialismo logra finalmente 1/3 y blinda, como hizo en el año 2024, los vetos, las decisiones del presidente Javier Milei. Nos vamos a ir a la pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida porque hay información importante, placas importantes que ya nos preparó para el día de hoy la señora Silvia Raschat. Pausa y regresamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Nuevo bloque por aquí por Pasos Perdidos, por Diputados Televisión, en una semana en la cual, como dijimos anteriormente, se esperan ya reuniones de comisión para la jornada de mañana martes. El miércoles también hay otra gran cantidad de comisiones vinculadas principalmente con aquellas decisiones que adoptó la semana pasada el cuerpo, que el recinto de la Cámara aprobó y que tiene que ver con el emplazamiento, con la decisión de fijarle día y hora a diferentes comisiones para avanzar con diferentes temas vinculados principalmente con los objetivos desde el punto de vista político que tiene la oposición en esta Cámara de Diputados de la Nación. Y por el otro lado, una semana en la cual los diferentes sectores políticos, las diferentes fuerzas políticas están cruzadas por los cierres de las listas pensando en las próximas elecciones, en las elecciones del 26 de octubre, y lo que el fin de semana se va a definir son quiénes van a ser los candidatos para esas elecciones. Y ahí están todas las fuerzas, los diferentes sectores peleando por los lugares, por los primeros lugares, por quiénes los van a acompañar, quiénes van a ser los candidatos a diputados. Se renueva el 50% de la Cámara Baja y se renueva 1/3 del Senado Nacional. Por ahí está transcurriendo la política por estas horas en la República Argentina. Y hay un sector político, hay un sector de los gobernadores provinciales que armaron un espacio político, una especie de tercera vía, podría decirse, que no está ni en el sector, digamos, del ala derecha, donde estaría La Libertad Avanza, ni se está en el sector más de centro izquierda, que estaría Unión por la Patria. Están en otra fila, están en otra construcción. Sí, son algunos gobernadores que formaban parte de Juntos por el Cambio y otros gobernadores que, como Córdoba, que no estaba cercano a, digamos, que tenían otra visión, o como Claudio Vidal de Santa Cruz. Y se reunieron estos gobernadores y formaron lo que ellos denominaron el Grito Federal. Claro, ahí vamos a ver las placas, ya tenemos placas para ir acompañando Bueno, pero puedo ir contando. Sí, bueno, los gobernadores se reunieron en la casa de Chubut y, digamos, para hablar un poco de su vínculo con el gobierno, pero para formar un espacio político. Que está vinculado más que todo a armar un bloque legislativo a partir del 2026, pero fundamentalmente la mirada está puesta en el 2027, donde quieren tener un candidato a presidente. Ahí está el tema fundamental. Ellos dicen que son una vía diferente, digamos que están lejos del kirchnerismo, pero también lejos de La Libertad Avanza. Quiere decir, tienen algunos puntos en común que están de acuerdo con el gobierno, el mantenimiento del equilibrio fiscal, pero el mantenimiento del equilibrio fiscal no a cualquier costo, digamos, no desfinanciando temas como el Garrahan o no desfinanciando a las provincias, sino que dicen, bueno, mantengamos el equilibrio fiscal, no gastemos en lo que no debamos, pero tampoco vayamos a una vía como el kirchnerismo, donde teníamos un gasto muy importante, una inflación del 200%. Entonces se diferencian en esos puntos. Ahí están los nombres de los gobernadores. Exacto. Son el gobernador de Córdoba, Martín Layorda, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un hombre del PRO, el gobernador Carlos Sarir, un hombre del radicalismo de Jujuy, y Claudio Vidal, un dirigente sindical que llegó en Santa Cruz a la gobernación y que pudo destronar al kirchnerismo. Bueno, ellos son los gobernadores que fundaron Provincia Unida y se van a presentar en las provincias bajo este nombre. Estos 5 gobernadores que son de estas provincias de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy y de, digamos, Corrientes y de Santa Cruz, también quieren sumar a otros gobernadores. Claro. Quieren sumar al gobernador de Corrientes, que todavía no definió qué es lo que va a hacer, y aparte espera sumar a diputados de otros bloques
que no tienen gobernaciones, pero que están muy cerca de ellos. Claro, Corrientes define su gobernación el próximo 30 de agosto. Es decir, El 31 de agosto, exactamente. Pero estos gobernadores, va a haber diputados que van a tener mandato, claro, y que pueden estar cerca de ellos. ¿Qué es eso? Diputados de Evolución Radical, como puede ser Mariela Coleta y Pablo Giuliano, que es un hombre que responde a Manes, que está también cerca de Schiaretti, diputados que van a quedar sueltos del encuentro federal, como Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. Bueno. Claro, ahí se va a ir armando. Y ahí se va está armando. En parte el objetivo de ellos. Claro, pues ahora vamos ahí al objetivo. El objetivo es armar un bloque que se convierta en la tercera fuerza en un Congreso que va a volver a estar con una, digamos, paridad extrema. Yo creo que no va a ser tanto como en los Juntos, como el cambio en el 2021, el 2023 y el Frente de Todos, pero se va a asemejar bastante. Yo creo que va a haber dos grandes bloques de unos 80, 90 cada uno. 90 puede ser Unión por la Patria y 80 puede ser entre la Libertad Avanza y el PRO. Claro. Y el resto se va a dividir. Y estos gobernadores quieren formar un bloque de 25 diputados. Bueno, un bloque interpartidario, como estábamos viendo, de la cantidad y las diferentes fuerzas que tienen el origen los gobernadores. Quieren ser los árbitros. Exactamente. Y ahí van a ser los árbitros. Varios bloques políticos. Va a haber radicales entonces ahí. Va a haber radicales, ¿no? porque va a estar los radicales de... Máximo Puyaro le dijo a los diputados que se presentan como candidatos de su espacio, una va a ser la vicegobernadora, que es del PRO, le dijo, tenés que estar en Provincias Unidas. Al radical que vaya tiene que estar en Provincias Unidas. Claro. Y al socialista que vaya tiene que estar en Provincias Unidas. Claro. Y lo mismo habrá dicho Sadir, o le dirá a sus candidatos. Tienen que estar en Provincias Unidas. Bueno, ahí Sadir, después vamos a seguir hablando. Sí, claro. Estos gobernadores cuentan en la actualidad con estos diputados. Sí. Cuentan con 5 de Córdoba, 2 de Chubut, 2 de Santa Cruz, 2 de Jujuy y 2 de Santa Fe. Y también, en el tema de Santa Fe, no le incluí a Mónica Fein porque no responde al gobernador. Es una aliada del gobernador, pero no vota lo que le marca Puyaro. Generalmente vota en contra de muchas situaciones del gobierno, igual que Paulón. Exacto. Entonces no los puse como que podrían depender. Son más independientes. Son más independientes que estos legisladores. Pero en discusiones extremas a lo mejor se inclinan más hacia Unión por la Patria. Sí, o a lo mejor hacia la postura del gobernador, ¿no? También. No, me parece que ni Fein ni Paulón no. Han votado siempre más con el kirchnerismo que con diferente a Barletta y el caso de Melina Giorgi. Bueno, voy a decir, vamos allá a una siguiente placa para hablar de finalización de los mandatos. 7 de los 13 diputados terminan su mandato. ¿Sabés quiénes son? A ver, ahí están. Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca de Córdoba, Ana Clara Romero, que está en el PRO, pero es una dirigente que responde al gobernador Nacho Torres. Y que va a ser primer candidata a diputada. Sí, Natalia Sarapura de Jujuy. Y de Santa Fe, Melina Giorgi, que forma parte de Democracia para Siempre, pero que responde absolutamente a lo que le dice el gobernador. Claro. Ella sí, cada vez que ha votado en diferencia con su bloque para responder a los mandatos de su gobernador. Sí. Y lo mismo pasa con Mario Barletta, un socio de Maximiliano Puyaro. También ha votado. Melina Giorgi podría volver al Congreso si lo decide el gobernador. Si lo decide el gobernador. ¿No? Responde al gobernador, digamos. En cambio, tienen, vamos a ir a la placa siguiente, mandato hasta el 2027. Sí. Tienen mandato en Córdoba los diputados que responden al gobernador Yarlora, Carlos Gutiérrez, Juan Brucho y Alejandra Torres. El chubutense Jorge Ávila también responde al gobernador siempre. En Santa Cruz, Manuel Garrido, otro hombre de Claudio Vidal. Claro. Y en Jujuy, Jorge Risotti, que está en Democracia para Siempre, pero que responde también a los mandatos del gobernador
Carlos Claro. Sadir. Bueno, a ver, entre esos diputados que permanecen con 2 años más de mandato, a lo mejor hay que estar pensando que de ahí puede llegar a salir el futuro presidente de ese bloque de Provincias Unidas. De Más allá Provincias que Unidas. podría llegar aquí a esta Cámara de Diputados con experiencia parlamentaria, la actual vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. Que también Ojo que es viene Juan Schiaretti. Y viene Juan Schiaretti también, es decir, que vienen pesos pesados también como para estar, digamos, con pergaminos como para ponerse al frente de la bancada. Bueno, estos bloques aspiran, vamos Sí. a ir a otra placa, a tener en una bancada entre 25 y 30 legisladores. ¿Y cómo van a hacer para tener entre 25 y 30 legisladores? Bueno, piensan que pueden conseguir 3 bancas en Santa Fe, Sí. 3 bancas en Córdoba, más las que tienen, ¿no? Piensan que en Chubut pueden conseguir 2 bancas, y en Jujuy pueden conseguir una, y en Santa Cruz pueden conseguir otra. Quiere decir Claro. que pueden sumar ya de por sí entre 7 y 10 legisladores, y además incluir a otros legisladores que van a quedar sueltos. Claro. Caso de Miguel Pichetto, Nicolás Mazzot, Esteban Paulón de Santa Fe, y de Democracia para Siempre, Pablo Giuliano y María Coleta. Entonces ya estaría sumando, ya y entre los 10 que pueden entrar, más los 7 que están, más tenés ya unos 20 que podrías tener, y podrías llegar, si suman otros gobernadores, a tener unos 25. Y es un número importante para definir diferentes proyectos de ley cuando tengan que discutirse en esta Cámara. Exactamente, porque ¿qué va a pasar después con el radicalismo? ¿Quiénes se quedan del radicalismo? Claro. Que con mandato se va a quedar con mandato, digamos, tiene Karina Banfi, Sí. va a tener mandato Lisandro Nieri, que, digamos, no le vence Claro. el mandato, y ellos dos seguro. Claro. Y puede entrar Nieri también, puede entrar Pamela Verazay, que va a Verazay. ser segunda Exacto. candidata. Ahora, desde Córdoba, Rodrigo de Loredo a lo mejor regresa al Congreso. Sí, pero si regresa, Pero regresa con la Libertad Avanza, entonces va a Ahí tener que sería al ser. bloque de Bornoroni. Ahí tendría que ir al interbloque que van a armar. Capaz que los mendocinos también forman parte de ese bloque, Claro. que están en alianza. Exacto. Con- Habrá que ver. Hay que ver qué hace, digamos, también está Gerardo Poliminies, Sí. Que es chaqueño. Del Chaco. que Sí. también tiene mandato hasta el 2027, Exacto, sí. y también forma parte de la coalición con la Libertad Avanza. Bueno, y habrá que ver si se pone el buzo violeta o no. Ritondo ya se puso el buzo violeta el otro día, ¿eh? No Habrá lo que veo a ver. Cornejo poniéndose el buzo Cornejo me violeta. parece que no. Dijo, vamos a hacer un interbloque a lo mejor. Bueno, también ¿Eh? hay que ver ahí qué pasa, si se arma Provincia Unida, qué pasa con Francisco Morcho, que es de Entre Ríos. Claro, ¿Va a ir ahí también. al bloque de la Libertad Avanza o va a ir o se va a quedar con Encuentro Federal? Claro, Es toda bueno, una discusión, sí, porque él va a ir con la Libertad Avanza. claro. Y va en el acuerdo que tiene con el gobierno Frigerio, 2 diputados van a ser propios. Claro, exacto. Bueno, y hablando de El- Entre Ríos, ayer se hicieron elecciones internas, el radicalismo, Atilio Benedetti va a ser el primer candidato a senador nacional por la Que por el provincia de Entre Ríos, radicalismo, por no el va, radicalismo. no va con la alianza. Bueno, seguramente el Porque a mí me habían radicalismo dicho que el radicalismo iba en alianza. en alianza, pero seguramente el radicalismo definió a sus candidatos. Ahora en la alianza tendrá el peso Benedetti como para posiblemente ser el número 1 o el número 2 en los candidatos a No, de la senadores. Libertad Avanza no. Bueno, en el acuerdo político. Porque en el que hagan, acuerdo ¿no? político la Libertad Avanza lleva a los 2 senadores. Bueno, Y entonces los habrá que ver- diputados. habrá que ver de En qué el manera. acuerdo, yo te digo, el acuerdo se Sí. llevan los 2 senadores, es lo que pidieron, y Frigerio negoció a los diputados. Bueno, habrá que ver cómo termina de definirse O él se ahí. presentará por afuera, O por no afuera. Habrá que ver. sé. Hay que Bueno, ver. eso es lo que tiene que ver con los candidatos. Veamos un poco cómo está, porque más allá de los candidatos, tenemos que ver cómo sigue la agenda de este Congreso. ¿no? Dijimos, Exactamente. mañana 3 reuniones importantes, que está economía, está Sí. también defensa y está también el
plenario de asuntos constitucionales con peticiones, poderes y reglamento. Definir también el caso Libra, el tema Libra. Ahí sí, va a haber mucha discusión, ahí va a haber, claro. Pero, en definitiva, las discusiones que intentó llevar la oposición al recinto terminaban todas de una manera determinada. Que por cuestiones reglamentarias lo que tenían que hacer era volver con sus proyectos nuevamente, digamos, al origen, volver a las comisiones, discutir los proyectos en comisión y recién ahí después llegar al recinto. Es lo que terminó haciendo Maximiliano Ferraro, acompañado por gran parte de la oposición, de decir, presentamos el proyecto, tuvieron que emplazar a la comisión, mañana finalmente se lleva la discusión a la comisión y después tendrá que ir al recinto. Sí, después ahí la comisión ahí tendrá que ver qué dictamen sacan. Claro. Cómo se definen la elección de autoridades, cómo se definen las mayorías, el quórum. Sí. ¿Cuál es el poder real que va a tener la comisión? Claro. Para citar testigos, que nunca se terminó de armar eso. Exactamente. Tuvieron dos intentos para designar a un presidente. La votación terminó 14-14. Sí, dicen que no van a cambiar la composición. Bueno, pero habrá que ver. Me parece que lo que va a quedar ahora más en claro es el poder digamos, que va a tener el futuro presidente de la comisión para poder desempatar la comisión. Exactamente. En caso de empate, de esos 14 contra 14, el presidente va a tener el voto doble. Bueno, el tema es que hay que elegir el presidente y eso van a tener que buscar dejar bien en claro los legisladores nacionales, que me parece que después de la experiencia de lo que ha sucedido con la primera comisión que intentaron armar, me parece que lo van a tratar de zanjar esas diferencias. Porque la idea de Ferraro era que el bloque que tiene mayor presencia en el recinto es el que puede. Era como una interpretación que los bloques mayoritarios podían elegir, de acuerdo a la cantidad de diputados, el presidente de la comisión. Así no se manejan en general las comisiones. Claro. Tenés que tener el número adentro de las comisiones. Sí. A mí me parece que si no van a terminar de definir otra composición, va a ser muy difícil poder avanzar con la Comisión Libra. Bueno, digamos, segunda etapa o segunda chance que van a tener los legisladores para ver si avanzan o no avanzan con esta investigación. Estamos hablando todos estos temas de la jornada de mañana. Hay reuniones también para el miércoles, 10:30 de la mañana el miércoles va a ser el primer, digamos, plenario, también a partir de emplazamientos del propio recinto. Está la Comisión de Salud y Acción Social. Y Presupuesto. Y la de Presupuesto, en cumplimiento con el emplazamiento realizado por el Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de considerar el expediente de promoción de salud cerebral, que es un proyecto de Facundo Manes, vinculado con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, sí, es para hacer digamos, el proyecto es un plan para detectar tempranamente y hacer investigaciones sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que avanzó mucho en el mundo, es uno de los males que existen hoy, como parte, digamos, que no le encuentran solución y hacer un plan nacional para todo el país. Bueno, me parece con un consejo asesor. Un proyecto interesante. Y tiene mucho respaldo, porque lo apoyaron al proyecto, lo firmaron muchos presidentes de bloque, lo firmó Germán Martínez, lo firmó Rodrigo Lorero, lo firmó Juan Manuel López de la Coalición Cívica y lo firmó Pamela Caletti de Innovación Federal. Me parece que tiene un amplio respaldo. Bueno, como para que avance ya con el dictamen en la jornada de mañana. Eso es 10:30 de la mañana. A las 12 vamos a tener el emplazamiento también para discutir el proyecto de ley, exactamente, que viene con la sanción de la Cámara de Diputados, de senadores, que es sobre modifica la ley permanente de presupuesto vinculado con el aporte del Tesoro Nacional. Claro, lo que modifica, lo que establece que la distribución no sea discrecional y se haga de acuerdo a la ley de coparticipación. Exacto. Pero si vos lo haces de acuerdo a la ley de coparticipación, pierde su esencia. Se había creado como los ATN, que eran un aporte extraordinario. Un aporte extraordinario, con lo cual van a perder su esencia. Claro.
dejarán de ser aporte extraordinario para pasar a formar parte de lo que son los fondos coparticipables. Pero bueno, no cumple esa función de ayudar para las emergencias. Claro, claro. Bueno, los gobernadores, la emergencia que hoy tienen es recibir exactamente fondos. Entonces dicen, no es para la emergencia en una provincia, es la emergencia en los 24 distritos. Sí. Y ahí es donde avanzan. Esto va a ser a las 12. Mañana a las 12. A las 14 horas tenemos la reunión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, conjunto con Presupuesto y Hacienda. Ahí está la discusión para declarar la emergencia en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación durante el vigente ejercicio fiscal. Este es un proyecto de Daniel Goyán, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Vamos a crear tantas emergencias que no va a haber... Exactamente. Bueno, y el último para mañana, el último emplazamiento antes de irnos a la pausa, es Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustible para discutir también la coparticipación, los cambios que están pidiendo los gobernadores a la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. ¿Pero por qué lo piden? Porque una parte de la recaudación iba a unos fondos fiduciarios que hoy, digamos, se eliminaron, y esos fondos fiduciarios servían para hacer obras públicas, desarrollo eléctrico, viviendas, que no están recibiendo las provincias. Entonces dice, bueno, si ese dinero no se va a usar para obras públicas, nosotros lo queremos ese dinero para hacer nuestras propias obras. Bueno, ahí están los temas para la jornada de mañana martes, exacto, para la jornada del miércoles, en lo que tiene que ver con las discusiones que van a dar los diputados nacionales en diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, la última en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra.
Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Último bloque aquí en Pasos Perdidos, en una jornada en la cual estamos, como señalamos anteriormente, iniciando una semana cruzada por el calendario electoral. Elecciones que se vienen, las nacionales del 26 de octubre, como paradas previas está la elección en Corrientes el 31 de agosto. El 31 de agosto. Y a la semana siguiente tenemos a la elección en la provincia. La super elección en la provincia de Buenos Aires. 8 elecciones en un día al mismo tiempo, porque son 8 elecciones en 8 secciones electorales. Claro. Que siempre se hizo junto con la nacional. Entonces, no nos dábamos cuenta. Sí. Claro. Cómo era, digamos, la importancia que tenía. Pero y además se cerraban candidatos pensando en la legislatura local, pero también en el Congreso de la Nación. Se hacía todo junto. Todo junto. Y el hecho de desdoblar esta elección no fue un buen resultado para, por ejemplo, Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos a Jorge Macri no le fue bien. Eso no implica que le vaya mal a Axel Kicillof. No, para nada. Pero lo cierto es que vuelve a polarizarse la elección en la provincia. Exactamente. Entre los dos sectores, entre la Libertad Avanza, que quiere llegar, y el gobernador Kicillof, que quiere mantener su estructura. El otro día nos decía un diputado del PRO, que ahí ellos, en la provincia de Buenos Aires, en la primera van a ganar bien, van a perder la tercera. Entonces, que la diferencia que haya en el interior de la provincia, que ellos creen que ganan en todas las secciones electorales, va a definir la elección. Claro, el mayor caudal de votantes en la provincia de Buenos Aires está en la tercera sección electoral. No, en la primera ahora. Ah, en la primera. Ahora está en la primera. En el último censo quedó en la primera, pero están muy parejos. Son, claro. Digamos, uno 4 millones, el otro 5, digamos, no hay 4.900, otro 5, pero... Ahí es donde están los votos de la provincia de Buenos Aires. Y es ahí donde están haciendo, digamos, la campaña los diferentes candidatos. No, bueno, es muy importante la quinta sección electoral. Toda la costa tiene 1.200.000 votantes. Ahí el hombre fuerte en la costa para el oficialismo es Montenegro. Es Montenegro, por eso va de candidato. ¿No? El intendente de General Pueyrredón, que ya adelantó que no va a ser candidato testimonial. Que va a asumir. Que va a asumir su banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Vuelve a enfrentarse con la ex titular del ANSES, Fernanda Raberta. Claro, que también se enfrentaron por la intendencia. Por la intendencia, ¿no? Y le volvió a ganar Montenegro. Claro, exactamente. Bueno, habrá que ver también de qué manera se van haciendo esos recambios desde el punto de vista institucional en cada uno de los municipios, donde aquellos que son candidatos finalmente terminan asumiendo. Otros candidatos seguramente serán testimoniales. Algunos señalan que Verónica Magario va a ser una candidata testimonial, que si llega, cuando llegue el turno de tener que asumir su banca, va a renunciar y va a continuar siendo la vicegobernadora de Axel Kicillof. Pablo Petreca también, el intendente de Junín, es lo mismo. Fernando Espinosa también va a ser testimonial. Claro, exactamente. Y otros analistas lo que están señalando es que más allá del resultado del 7 de septiembre, ese resultado no quiere decir que el 26 de octubre ocurra lo mismo. Es decir, que si el Unión por la Patria gana las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no quiere decir que después, el 26 de octubre, también gane en la provincia de Buenos Aires. Dicen que está mejor posicionada la Libertad Avanza para las de octubre que para las de septiembre. Bueno, lo mismo, si gana la Libertad Avanza, no quiere decir que tenga asegurado los resultados del 7 de octubre. Es una elección totalmente distinta a la del 26, digamos, del 7 de septiembre, una elección totalmente distinta al 26 de octubre. Una diferencia es que va a haber, no solo que va a cambiar el sistema de votación. Claro, porque va a ser con boleta única. Claro, el 26 de octubre es con boleta única, como estamos viendo también en las promociones que estamos viendo aquí en Diputados Televisión, sino también porque el 7 de octubre todavía va a ser con la boleta, el viejo sistema de la boleta de papel, y donde también va a haber una gran, digamos, desde el punto de vista operatividad, el comicio, por parte de
los intendentes municipales. En cada uno de sus municipios, en cada uno de los distritos, los intendentes también juegan y juegan fuerte porque se definen los consejos deliberantes. Exactamente, y después en octubre no. En octubre no. Ya en octubre son las bancas de esta Cámara. Por eso dicen, no conviene separarlas para que el intendente te juegue a favor de la lista del propio partido en una sola elección. Exactamente, que para la elección nacional no se vaya de vacaciones. Exactamente. ¿No? Y esté también trabajando, no digo que se vaya a otro partido, que no se vaya de vacaciones. Ya con eso es suficiente. Suficiente. Pero bueno, pero lo cierto es que... Van a trabajar para el 7 de septiembre la mayoría. La mayoría trabaja para el 7 de septiembre porque se renueva su mini congreso, ¿no? Exactamente. Se renueva su consejo deliberante y ahí también están las discusiones que estamos viendo ahora en este Congreso Nacional con las leyes y esperando el presupuesto 2026. El municipio tiene sus mismas discusiones en torno a su presupuesto, en torno a las distintas normas que de un sector y de otro quieren modificar a nivel municipal. Bueno, entonces también el intendente quiere tener esa mayoría o quiere tener el control sobre el poder legislativo local. Mira, ¿no? En las negociaciones que hubo entre gobernadores y la Libertad Avanza, en Mendoza, Chaco y Entre Ríos, ¿qué es lo que se negoció? Que los gobernadores tengan más, predominen en las listas locales y le dejen al gobierno tener más candidatos a nivel nacional. Claro. Bueno, a mí un referente de una de esas provincias me dijo, el acuerdo que hicimos es un acuerdo de gobernabilidad. Exactamente. Dice que hicieron, por ejemplo, en Mendoza, donde hay un acuerdo entre los sectores del radicalismo de Alfredo Cornejo con los sectores de la Libertad Avanza, con sus armadores, a nivel nacional. Lo mismo ocurrió en la provincia de San Luis, donde el gobernador Poggi no va a llevar candidatos nacionales. No. Directamente deja que la lista para nivel nacional, para los legisladores nacionales, los diputados nacionales, la arme directamente la Libertad Avanza. ¿Hay quien se menciona a alguien en la Libertad Avanza? Todavía me parece que hay algunos referentes que están pensando en un exdiputado radical. ¿En Cacase? En Alejandro Cacase. Bueno, Alejandro Cacase es un hombre con ideas libertarias. Exacto. Acordate que había presentado un proyecto para la dolarización. Exacto. Entonces, un gran diputado, antes que llegue Javier Milei. Sí, un gran diputado. Sí, exactamente. Se preparó afuera, hizo cursos afuera. Hoy con funciones en el Poder Ejecutivo. En el gobierno, en el Ministerio de Desregulación exactamente, está. Exactamente. Ojalá, porque me parece que sería un buen aporte a este Congreso a nivel económico, de la discusión económica. Y para el oficialismo va a ser una espada importante, me parece, ¿no? Porque no tiene muchas espadas económicas. Exactamente, para tener en esta Cámara Baja. ¿Por qué finalmente Poggi no presenta candidatos a diputados nacionales y se los deja que la Casa Rosada defina quiénes son esos candidatos? Porque en la elección que ya se hizo en la provincia de San Luis, donde tuvo Poggi que renovar la legislatura, donde San Luis tuvo que renovar la legislatura, la Libertad Avanza no presentó candidatos. Los candidatos... Devolución de favores. Exactamente. Los candidatos, hubo una presentación, se presentó como candidato libertario el actual diputado Carlos de Alessandro, pero por afuera de la estructura, digamos, oficial. Desde el oficialismo, desde la Casa Rosada, no hubo candidatos para competirle a el oficialismo local, a Claudio Poggi, gobernador de la provincia de San Luis. Entonces, esa devolución y ese juego político de gobernabilidad, lo llaman, entre los mandatarios provinciales con la Casa de Gobierno. Y ahí parece como que ganan los dos sectores. Exactamente. ¿No? ¿Quieres que te cuente también quiénes irían de candidatos a diputados a su reelección del PRO? A ver. Digo, ya que estamos hablando de... Ya nos vamos anticipando. Recuerden que esta semana va a ser toda la semana hablando de candidatos que suben y bajan hasta el fin de semana que se cierra, ¿no? Exactamente.
Tercer candidato a diputado nacional ¿Por qué distrito? por la provincia de Buenos Ah, Aires. provincia de Buenos Aires. Diego Santilli, posiblemente. Ajá. Casi seguro. El primero es Per. El primero Ya es Per. El segundo, anunciado ya hace un año por... el segundo, una mujer de la Libertad Avanza. Claro, Y el tercero, uno del PRO. claro. Entre los 16 diputados entrables, también podría estar Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi. Digo, para aportar un datito. Bueno, ahí de esa manera irían, digamos, armando las listas. Sí. ¿No? La diputada de Esencia, actual diputada nacional, es una mujer que, desde el punto de vista político, tiene una sintonía muy directa con Cristian Ritondo. Exactamente. Y Alejandro Finocchiaro está muy bien visto por la Libertad Avanza y Claro. por el gobierno nacional. Bueno, ha defendido la postura que ha tenido permanentemente el gobierno o el oficialismo en la discusión por el tema universidades. Exactamente. Por eso mismo me parece un hombre que ellos destacan Sí. mucho. Bueno, dejamos esta parte de el calendario electoral en la República Argentina y nos vamos a la provincia del Chaco. Diputado Juan Manuel Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Silvia Rascha, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo le va? Bueno, un saludo para los dos y equipo. Gracias por esta comunicación. Bueno, Juan Manuel, sin duda, hace una semana, más allá que hay una fuerte discusión o fuertes debates que se van a dar en diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados, también es una semana cruzada por los cierres de candidatos, ¿no? Pensando en las elecciones del próximo 26 de octubre. Efectivamente, es una semana caliente para el Congreso, podríamos decirlo, con el epicentro, creo yo, va a ser el día miércoles, con 4 reuniones de comisiones de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y bueno, el martes, mañana ya va a comenzar, ¿no? Pero el miércoles creo que va a estar un poco el plato fuerte, ¿no? de esta semana. Y bueno, el viernes es feriado y el 17 hay que estar presentando las listas. Claro. Así que una semana políticamente intensa. ¿Cómo viene el armado de listas en Fuerza Patria del Chaco? Bueno, en las últimas elecciones nosotros tuvimos unas elecciones provinciales del mes de mayo. Sí. Ahí nuestra fuerza, nuestro partido se presentó dividido. La lista que encabezaba el ex gobernador Capitanich sacó el 33% de los votos y otra lista que encabezaba... Juan Manuel, le vamos a pedir a ver si puede modificar la ubicación del celular que no le está tomando bien el rostro. Sí, que suba un poquito. Bueno. Ahí está, perfecto. ¿Cómo no? Ahí está Bueno, perfecto. Y, bueno, el peronismo fue dividido, ¿no? Una lista encabezada por Jorge Capitanich sacó el 33% de los votos y otra encabezada por Magda Ayala, la intendente de Barranquera, que es el puerto del Chaco y la tercera ciudad en cantidad de habitantes, sacó el 11% de los votos. Sumados, tienen la misma representación que los votos que sacó la lista que apadrinaba el gobernador Esdero, 43% de los votos. O sea, un virtual empate, podemos decir. Ahora, en esta elección, vamos a ir en unidad. Ya se firmaron las alianzas de los respectivos, de los respectivos movimientos, así que falta, sí, designar quiénes van a encabezar esas listas. Pero podría adelantarles que no se discute
quién va a ser el senador, va a estar encabezada por Jorge Capitanich, la lista sin lugar a dudas. Juan Manuel, ¿cómo imagina las reuniones de comisión para esta semana? Mañana martes el tema Libra se destraba. ¿Y qué va a pasar el miércoles? Creo que en comisiones se va a repetir el resultado del recinto. No veo muchos cambios. Así que lo que creo es que va a haber despachos en todas las comisiones, ¿no? Esa es mi impresión. Que no se alteró, no se alteraron las posiciones respecto de la última sesión en la Cámara de Diputados. O sea, los mismos que votaron el emplazamiento para la comisión que preside Esper van a continuar con la misma postura. Exactamente. ¿Y usted para cuándo prevé que se puede llegar a tratar estas iniciativas en el recinto de sesiones? Bueno, esa es una discusión que se viene, pero como usted me preguntó a mí cuándo creo que puede ser, le contesto nada más que por mí, no por mi bloque. Yo quisiera que se trate en la semana la semana siguiente, en la semana del 20, que se trate cuanto antes. Son temas muy importantes y cuanto más lejos se traten de las elecciones, para mí mejor. Hay otras personas que piensan exactamente lo contrario. Claro. Ahora, Juan Manuel, en esa sesión, ¿usted imagina discutir lo que sería el tema Libra, discutir también los proyectos de los gobernadores o esperan alguna otra señal de los gobernadores? No. Discutir exacto. Los emplazamientos que hubo, sacarlos a todos, ¿no? Y tratar de discutirlos cuanto antes. Mi impresión es que cuanto antes lo hagamos, mejor. Espero que el Senado también trate rápidamente universidades, emergencia en salud y demás. Y yo creo que hay que salir cuanto antes de esta situación, ¿no? Después vienen los plazos de los vetos y demás, pero venimos hace demasiado tiempo con estos temas. Claro. Esa es mi impresión, ¿no? Claro. Ya está. Eso es una muestra más de la grieta y hay que pasarlos por sí o por no. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Creo que Juan Manuel, ya está. El presidente fue bastante crítico para con los sectores, con ustedes principalmente, pero con los sectores de la oposición por los proyectos aprobados la semana pasada en esta Cámara de Diputados. Fue muy crítico en el mensaje que dio por cadena nacional, donde él vuelve a insistir que tiene que quedar blindado el déficit cero. Bueno, si él quiere dejar blindado el déficit cero, sería bueno que, por ejemplo, no firme el decreto que firmó el viernes pasado poniendo cero retención a las exportaciones mineras, ¿no? Que tendríamos que ver los recursos que van a la CIDE, las exenciones impositivas a los socios de las exenciones de ganancia, a los socios de sociedades anónimas. Todo eso hay que ir viendo, pero lo fundamental es que mande un presupuesto, porque si no discutimos un presupuesto, se puede discutir un presupuesto bajo condición de que exista el déficit cero, pero bueno, discutamos todo el presupuesto y no en la forma en que se está haciendo, donde al no haber un presupuesto es él quien decide, cual si fuera un rey, qué partida asigna a cada
a cada sector o a cada necesidad o a cada política pública. Esto es una democracia. El no tener presupuesto durante 3 años nos aleja de cualquier ideal republicano. Juan Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Unión por la Patria, por el Chaco, analizando un poco lo que se viene, ¿no? La discusión no solo que tiene que ver con los temas a discutir por esta Cámara de Diputados, sino también con el tema de las elecciones. Exactamente. Confirmando que Capitanich, que va a ser candidato a senador. Ya fue senador Capitanich. Sí, claro, en varias oportunidades. Fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Un hombre estratégico cuando fue oficialista, pero cuando fue oposición también. Sí, porque sabe mucho economía. De Mauricio Macri. Siguiendo muy de cerca el tema de los números de presupuesto. Exactamente. Habla muy rápido, sabe mucho. Y a veces es difícil seguirlo también. Claro, exactamente. Bueno, habrá que ver quién va a acompañarlo, seguramente una mujer que tiene que acompañarlo en la Capaz en la que lista. La intendenta con la que estuvo enfrentado en las elecciones. Y de esa manera lograron la unidad, ¿no? Ahora, va a ser una elección, por lo que decía el diputado Pedrini, donde es muy pareja, porque los votos que sacó el gobernador con su lista en las elecciones locales tuvo una sumatoria similar a lo que sacó el peronismo dividido, y ahora va el peronismo unido contra también el acuerdo del gobernador Esdero junto con la Libertad Avanza. Va a estar discutida. Y polarizada, me parece, totalmente va a estar polarizada. Muy polarizada, como creo que van a estar todas las elecciones en todo el país. Por eso yo hablo de un Congreso que se viene muy polarizado. Bueno, por eso la estrategia también de la Libertad Avanza fue, en los acuerdos que fueron haciendo en los distintos distritos de la República Argentina, llevar la sigla de la Libertad Avanza y llevar el color violeta. No, y quedarse con la mayoría de los candidatos a senadores. Claro. A senadores todos. Claro. Y diputados están discutiendo. Pero lo cierto es de aumentar el número de legisladores, aumentar el músculo político. Exactamente. En este Congreso Nacional, pero claro, también aumentar ese músculo político con legisladores propios, lo que hace también es restarle a aquellos socios que ha tenido la Libertad Avanza hasta... que ya no son socios. Y en algunos casos no son socios, pero en otros casos sí, por ejemplo, el PRO, ¿no? Bueno, no, pero estoy hablando de otros socios que claro, ya de no... otros partidos, de otras fuerzas. De otros partidos. Pero bueno, ahí está el panorama que estamos viendo para las futuras elecciones. Semana importante para el Congreso, semana importante para el calendario electoral en la República Argentina. Y nos estamos yendo, Silvia. Gracias. De nada. Por todo el informe del día de hoy. Así y nos estaremos viendo en cualquier momento. Usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue Pasos Perdidos y quédese aquí en Diputados Televisión. Gracias y nos reencontramos.